El sermón de hoy se llama Esperanza frente a la muerte. Y en el libro de Primera Tesalonicenses que estamos estudiando aparece un tema nuevo. Y en este tema nuevo que aparece en los versículos que vamos a estudiar, Pablo está concentrado hablando de la segunda venida de Jesucristo. La idea de la vuelta personal de nuestro Señor Jesucristo no es algo nuevo que Pablo no ha tocado en Primera Tesalonicenses. De hecho, este ha sido parte del mensaje que él ha tocado a través del Evangelio. El mensaje de la vuelta de Jesucristo es central del Evangelio. Y quiero demostrarles, estamos en 1 Tesalonicenses 4, quiero demostrarles cómo antes de esto hemos visto pasajes acerca de la segunda venida de Cristo. Primero tenemos 1 Tesalonicenses 1 del 9 al 10. Dice así, en resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza? 1 Tesalonicenses 9, 10. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y entonces, queriendo servir al Dios vivo y verdadero, esperar del cielo a Jesús, su Hijo a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. También tenemos un ejemplo en 1 Tesalonicenses 2:19 que dice así. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? Habla de que Jesús va a volver. ¿Quién más sino ustedes? Y el último ejemplo está en el 3:13. Un versículo muy poderoso que otra vez nos vuelve a hablar de la segunda venida del Señor, y vean cómo todo esto viene antes de lo que vamos a estudiar hoy. Que los fortalezca, está orando Pablo interiormente, para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Pablo viene hablando de la segunda venida de Jesucristo durante todo el libro. Tal vez no nos acordemos de cada versículo, pero es algo fundamental del Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio de Jesucristo, hay que hablar de su segunda venida, porque es el punto culminante. Y sí parece que los tesalonicenses ya conocen algo de esto. De hecho es vacilón, porque creo que se parece a las personas que estamos aquí. Algo hemos escuchado, tal vez no con tanta profundidad. Y Pablo les escribe a los tesalonicenses para dejarles claro ciertos detalles. Pablo dejó a los tesalonicenses hace unos meses, y en estos meses los tesalonicenses se han perdido un poco en estos temas. Lo primero que debemos dejar claro es que los cristianos podemos ver a la muerte en la cara y saber que hay esperanza. Todo creyente puede estar confiado que la muerte no tiene la última palabra. Todo creyente en Jesucristo puede estar tranquilo que la muerte no tiene la última palabra en su vida. La base de nuestra fe es la vida de nuestro Señor Jesucristo. En su primera venida, Él vino a destruir el poder de la muerte. Y en su segunda venida va a ponerle final a la muerte y va a traer el poder de la resurrección. La resurrección de Cristo, necesitamos recordar lo que significa. Cuando Cristo resucitó, lo que eso significó fue que el Padre había aceptado su sacrificio, que el Padre había aceptado lo que Jesús había hecho, que había tomado todos los pecados del mundo y que todos los que creíamos en Él íbamos a ser salvos. Vean lo que dice Romanos 4:25. Cristo fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó por nuestra justificación. Cuando Cristo resucita, es una señal de que
los que hemos puesto nuestra fe en Él vamos a ser justificados, somos adoptados en su familia. En 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, que es el texto que vamos a estudiar hoy, que ya casi lo vamos a leer, la preocupación de Pablo era la esperanza después de la muerte. Y él escribe de una manera muy pastoral, ya que la iglesia de tesalonicenses estaban un poco confundidos, sobre todo preocupados de qué iba a pasar con todos aquellos creyentes que habían muerto. Y que cuando Cristo viniera por segunda vez, ¿qué iba a pasar con ellos? Y creo que todo lo que nos va a decir Pablo el día de hoy va a ser muy pastoral para todos nosotros. Nosotros tenemos dudas de qué va a pasar con nosotros y qué va a pasar con aquellos que ya han muerto. El texto de hoy no nos habla de las personas que no son creyentes y que no han puesto su fe en Jesús. El texto de hoy solo nos habla de aquellos que creen en Cristo. Entonces vamos a leer 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Ese es nuestro texto del día de hoy. Dice así: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a lo que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Vieron qué texto nos tocó el día de hoy? Cuando Pablo fundó la iglesia de los tesalonicenses tenían muy claro lo que iba a pasar después de la muerte. Tenían mucha esperanza, pero habían entrado ahora en una desesperanza. Por eso Pablo les escribe. Los tesalonicenses están de duelo por aquellos hermanos que ya habían muerto. Les daba miedo que esos hermanos que ya habían muerto se perdieran de la segunda venida de Cristo y que de repente no pudieran estar con Cristo para siempre. Entonces Pablo les escribe y nos escribe acerca de esto. ¿Qué iba a pasar con aquellos que habían dormido? Es importante que sepamos esa palabra porque es la palabra que es la terminología que se utilizaba en aquellos tiempos para alguien que había muerto, alguien que duerme. No sabíamos si estas personas de las cuales Pablo está hablando y los tesalonicenses están preocupados habían muerto por causas naturales o porque los habían perseguido. Lo único que sabemos es que los tesalonicenses querían saber qué iban a pasar con aquellos que habían muerto. Y en el texto se nos dice no solo lo que iba a pasar con aquellos que habían muerto en Cristo, sino con aquellos que estaban vivos cuando Cristo viniera. Vean lo que dice 1 Tesalonicenses 3:13 acerca del futuro. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable de nuestro Dios y Padre. Pablo está hablando de que nosotros seamos fortalecidos porque Jesús va a volver. Ese es nuestro futuro, esa es la base de nuestra fe.
Cristo no solo murió, Cristo no solo resucitó, Cristo no solo está sentado a la derecha del Padre, Cristo va a volver a juzgar a vivos y a muertos y a poner una nueva tierra y unos nuevos cielos. Ya sea que muramos o vivamos, Jesús es un buen Señor. Entonces Pablo empieza hablando de esto. Y quiero darles una referencia antes de empezar a estudiar el texto de lo que dijo un erudito hace muchísimo tiempo llamado Teocritus. Pobrecito, ¿verdad? Se llamaba Teocritus. Quiero que vean lo que dice Teocritus, porque esto que dice Teocritus es algo que muchísimas personas dicen o creen, y es muy triste. La esperanza es para los vivos, pero los muertos no tienen esperanza. Esto es precisamente lo contrario que la Escritura nos está diciendo el día de hoy. La Escritura nos está enseñando el día de hoy que aquellos que muramos tenemos esperanza. No solo los vivos, sino los muertos. Y empezamos entonces ahora a desgranar el pasaje. En el versículo 3 dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Pablo detecta por qué los tesalonicenses están nerviosos, y tal vez algunos de nosotros también tengamos nervios delante de la muerte, y es por ignorancia. Pablo mismo lo dice aquí en el versículo 13. Las ansiedades de los tesalonicenses vienen por su ignorancia, y las ansiedades de muchísimos de nosotros en general vienen por ignorancia. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Los creyentes en aquel momento y en el día de hoy tienen que saber más de lo que significa la muerte y la resurrección. Véanlo como lo pone Juan 5 del 28 al 29. No se asombren de esto, este es Jesús hablando, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahí viene la voz de quién. Y saldrán de allí, saldrán de los sepulcros. Los que han hecho el bien, los que han puesto su vida en Jesús, resucitarán para tener vida. Pero los que han practicado el mal, que es una manera de decir que no están en Cristo, resucitarán para ser juzgados. Es importante entender algo. Cuando Jesús y cuando Pablo hablan de la muerte, no están hablando de que seamos como unos estoicos, de que no expresamos nuestros sentimientos. Pablo habla claramente de que los cristianos vamos a sentir dolor y vamos a sentir sufrimiento cuando alguien muere. Pero por la esperanza que tenemos, ese dolor va a ser redimido, va a ser cambiado. Dios lo va a utilizar de una manera diferente. El dolor es parte de nuestra vida cuando alguien muere, cuando perdemos a alguien. Los cristianos experimentamos dolor y duele cuando alguien muere. Y eso es porque vivimos en un mundo lleno de pecado. Pero si vemos el segundo punto, el versículo 13, es que nosotros los hijos de Dios podemos estar de luto, pero con una esperanza inconmovible. Si un pariente, si un amigo nuestro muere y ha puesto su vida en Cristo, podemos sentir dolor, podemos sentirnos tristes, pero podemos tener una esperanza inconmovible de dónde está esa persona o dónde va a estar. Por eso es que Pablo dice que nosotros no nos debemos de entristecer como los otros, como los paganos, como los que no conocen a Cristo, como los que no tienen esperanza. Quiero que lean junto conmigo una frase del famoso
escritor y teólogo William Barclay, que habla sobre esto. Ante la muerte, el mundo pagano, o sea, los que no creen en Cristo, se encontraba sumido en la desesperación. Se enfrentaba con ella con una sombría resignación y una árida desesperanza. Tal vez hoy haya personas aquí que no conocen a Cristo y lo que hay en sus vidas es una árida esperanza, es oscuridad y es algo sombrío. Y Dios le está hablando para que entregue su vida a Él y que no sea así, que usted tenga una esperanza. Vean lo que dijo un hombre con apellido, con nombre Esquilo. Yo no sé por qué en aquellos tiempos había nombres tan feos. Teocritos, ahora Esquilo. Esquilo escribió lo siguiente: una vez que un hombre muere, no hay esperanza que resucite. Otro autor dijo que una vez que se pone nuestra breve lumbrera, no nos queda más que una perpetua noche en la que no podemos hacer más que dormir. Esto es lo que piensa la gente que no confía en Jesús, que no lo tiene en su corazón, que se acaba la lumbrera y no hay quien lo prenda nunca más. Pero nosotros no somos de esos. Nosotros podemos creer en que Cristo resucitó. Y como Cristo resucitó, lo vamos a ver pronto, los muertos resucitarán y nosotros también. Los que tenemos esa esperanza no somos como los paganos que no tienen por qué vivir. Me acuerdo que cuando yo estuve estudiando en Estados Unidos, tenía un compañero de clase que se llamaba Ben. No de Ben, sino Ben, con B de burro. Y Ben era medio brasileiro, entonces él y yo teníamos algo en común, ¿verdad? Como la sangre latina, y nos hicimos muy amigos. Y Ben tenía un hijo de 2 años. Un hijo precioso, machito, que siempre andaba sonriendo. Y se le complicó la salud al hijo de Ben y murió con 2 años. Fuimos al funeral, a celebración de la vida de este niño, y los sentimientos que había en la iglesia y en la familia del niño, sobre todo en Ben, eran muy raros. Eran difíciles de distinguir, porque sí estaban muy tristes, pero estaban muy esperanzados de donde estaba Ben. No era como que se había acabado la lumbrera y nunca más se iba a prender. No, de hecho, esa era la esperanza de que Ben estaría con su Señor. Alguien que cree en la resurrección de los muertos, alguien que cree en la resurrección de los que estén vivos cuando Cristo venga, no está sin esperanza, tiene una gran esperanza. Y eso es lo que les estoy tratando de transmitir, que nos transmite el pasaje. No hay que tener miedo a la muerte, porque nosotros hemos sido salvados de ese miedo. No somos los paganos que viven en desesperanza. Juan Calvino, uno de los grandes reformadores, dijo lo siguiente. Por favor, presten atención porque es muy poderoso. Pablo no nos prohíbe estar de luto cuando alguien muere de nuestros hermanos, pero él requiere moderación en nuestro dolor. Estoy triste, estoy pasando difícil, pero puede haber una moderación en mi dolor, puede ser moderado. ¿Por qué va a ser moderado mi dolor? Porque tengo que realmente pensar y acordarme qué va a pasar con esa persona. Si la amo, realmente la amo, ¿dónde va a estar? Y lo mejor que va a estar. Nuestra esperanza cristiana transforma el dolor y el duelo al punto que nos damos cuenta que la muerte no tiene la última palabra.
El gran padre de la iglesia, Crisóstomo, dijo lo siguiente: ven, como todos los nombres son terribles. Lloremos cuando muera alguien querido. Ojo eso. Lloremos cuando muera alguien querido, pero hagámoslo como si nos estuviéramos despidiendo de alguien que está comenzando un viaje. Esa es la esperanza de nosotros. Ese era el versículo 13. Ahora el versículo 14 dice lo siguiente: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? ¿Creen ustedes eso? Que Jesús murió y resucitó. Entonces ponga atención a lo que viene. Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. El verso 14 dice: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con aquellos que han muerto en unión con Él. Pablo ya les está diciendo la respuesta a todos los tesalonicenses que están preocupados. Si usted cree que Cristo murió y resucitó, crea que aquellos que mueran con fe van a morir y a resucitar. Por eso es que se habla de que Cristo es las primicias, es la primera parte, es lo primero que viene. Que Pablo está haciendo como un paralelo muy simple. Lo que está diciendo es: Cristo murió y muchos cristianos han muerto. Pero la segunda parte del paralelo es: Cristo resucitó y igual muchos cristianos van a resucitar, todos. Pablo está utilizando este paralelo para demostrar cuán poderosa es nuestra unión con Cristo. Pablo les estaba dando a los tesalonicenses el antídoto para no estar tan tristes si alguien, un hermano de ellos, moría. Les estaba recordando la realidad de la muerte, pero la realidad de la resurrección de Cristo. Que los que hayan dormido, y ya sabemos qué significa eso, no solo resucitarán, pero estarán presentes en cuerpo con Jesús en su segunda venida. Dormir era un término que frecuentemente se utilizaba para describir a la muerte. Los paganos, los que no creían en Dios, lo utilizaban muchas veces como para que no fuera tan serio el asunto, ¿verdad? Para no decir que alguien había muerto, decían alguien ha dormido. Pero para los cristianos el término sí se ejecuta perfectamente bien, ¿sí o no? Porque el que muere en Cristo duerme y después va a levantarse y después va a vivir. Para los creyentes morir era como dormirse después de un duro trabajo. Vean cómo lo pone Apocalipsis 14:13. Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras lo acompañan. Me encanta cómo lo pone. Como todos nosotros hemos estado fatigados y en algún momento Dios nos dará un descanso de todo nuestro trabajo. El morir es una anticipación de despertarnos frescos en un nuevo día. La muerte se convierte como solo en un sueño, porque después seremos justificados y adoptados. Varios versículos nos hablan de esto y son 3 versículos que son muy poderosos y quiero que los leamos con tranquilidad. Están en 1 Corintios y en 2 Corintios. El primero es 1 Corintios 6:14. Con su poder Dios resucitó al Señor. Ya sabemos cuál Señor, solo hay uno, por eso es que está en mayúscula. Y nos resucitará también a nosotros. Eso que acabamos de leer es lo máximo.
Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Vean lo que dice 1 Corintios 15, del 20 al 21. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos, como primicia, como ejemplo de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y vean cómo lo explica en 2 Corintios 4:14. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. O sea que ahora tenemos un elemento más. No solo el que resucitó a Cristo nos resucitará a nosotros, sino que nos llevará a su presencia. Ahora vamos al verso 15. El verso 15 lo dice así: conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos, Pablo creía que el Señor iba a venir pronto, entonces él dice, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya hayan muerto. Levante la mano los que saben quién es Billy Graham. ¿Ok? Usted, si viene Jesucristo mañana, usted no va a llegar delante de Jesucristo antes de Billy Graham, aunque Billy Graham ya haya muerto. Lo que nos está diciendo el texto es que más bien Billy Graham llegará antes de nosotros. Ya eso lo vamos a ir descubriendo. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses. Afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Aquí hay una palabra clave que todos necesitamos aprender el día de hoy: la venida. Esa palabra venida en el griego es parousia. Es una palabra que ustedes ya han escuchado. La venida del Señor es la parousia. Parousia significa venida, significa aparición o presencia. Venida significa aparición, presencia. Ya me enredé. Puede ser venida, aparición o presencia. Las tres nos dan el significado de la parousia, pero la que es más correcta es la presencia. No debemos de pensar primariamente en la aparición de Cristo. En lugar de eso debemos enfocarnos en su presencia. Aparición y presencia son diferentes, ¿sí o no? Alguien se aparece y es como lejano, pero alguien que está en nuestra presencia es muy cercano. Entonces, cuando hablemos de la venida de Cristo, de la parousia, no nos imaginemos una aparición, imaginémonos a Cristo en presencia nuestra. Él estará con nosotros de una manera increíble. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, y cuando Él vuelva va a cumplir su promesa de ser nuestro Dios, el pacto de ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor va a descender exactamente como ascendió. Será su descendencia, su venida será personal, será en cuerpo y visible. Por eso decimos que vendrá como se fue. Él se fue enfrente de sus discípulos al aire en las nubes, pues va a volver igual, en cuerpo visible. Y dice aquí en el versículo 16 que va a volver y van a tener tres sonidos diferentes. Una voz de mando, una voz de un arcángel y una voz de trompeta. Puede ser que sea una voz de mando, una voz de arcángel, una voz de trompeta, o puede ser que
todo eso sea un mismo sonido. No se sabe bien, pero lo que sí se sabe es que va a ser un sonido increíble que de oeste a este, oriente a occidente, todo el mundo se va a dar cuenta, porque el Señor va a volver. ¿Y para qué este sonido de arcángel, de trompeta y de mando? Porque la gente debe entender cuando Él vuelva que hay autoridad en Él. Él va a mostrar un sentido de urgencia cuando vuelva. El retorno de Cristo será el retorno del Rey de Reyes. ¿Cómo no se va a dar cuenta todo el mundo? ¿Cómo no va a sonar una trompeta de celebración? Vean lo que dice Greg Bale acerca de esto. Lo que ha sido tradicionalmente entendido como la segunda venida de Cristo es mejor que sea entendido como una revelación de su presencia celestial. O sea, no hablemos de la venida de Cristo, hablemos de que Cristo va a venir y va a estar su presencia aquí con nosotros. Imaginémonos eso. Cuando hablamos de parusia, ¿y qué es parusia? La presencia de Cristo con nosotros es venida y es aparición, pero sobre todo es presencia. Cuando hablamos de parusia, estamos hablando de una palabra que se utilizaba en aquel tiempo en la cultura grecorromana. Parusia era una palabra que se utilizaba para describir cuando un rey, cuando un dignatario se acercaba y estaba llegando a un pueblo. Cuando el César estaba cerca de llegar a una ciudad, estaba en la parusia. Ya pronto llegaría. Entonces Pablo no se inventa esta palabra parusia, más bien agarra esta palabra y la aplica en el cristianismo. Sus contemporáneos sabrían de qué estaba hablando. Para terminar de analizar este versículo 15, es importante ponerle atención a lo que nos dice Pablo. Él está declarando que no importa en qué momento venga Cristo, los que estemos vivos no nos vamos a adelantar a estar con Él sobre los que hayan muerto. Vean, vamos a leer el versículo 16 y el 17, seguimos avanzando. Dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No los que estén vivos, sino los muertos. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Tanto vivos o muertos en el Señor tenemos la misma esperanza, que es la resurrección. Cuando Cristo regrese, la realidad del mundo será antigua y Él la va a renovar y será totalmente diferente. Los que estén muertos van a ir al cielo. Y los que estemos vivos nos reuniremos en las nubes con el Señor y con los muertos resucitados. Algunos teólogos, y no voy a explicar mucho de esto porque es complicado y creo que yo mismo necesito entenderlo mejor, pero lo que se ha dicho es que cuando uno muere, el espíritu va al cielo. Y este tiempo entre que el espíritu está en el cielo y después resucita, se le da un cuerpo, se llama el estado intermedio. Lo que es medio complicado, porque si ustedes se acuerdan, el ladrón está con Jesús y Jesús le dice,
este mismo día o mañana estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿cómo va a estar el ladrón con Jesús en el paraíso y no va a haber estado intermedio? Bueno, eso no lo puedo explicar. Con el Señor no hay tiempo. Pero lo que sabemos es que cuando alguien muere, su espíritu llega al cielo y prontamente después Cristo lo resucita y le da un cuerpo glorioso. El estado intermedio no es los cielos nuevos y la tierra nueva. El estado intermedio es el cielo. No los cielos nuevos y la tierra nueva. El cielo es donde está Cristo en estos momentos. ¿Entendieron algo? Sí. Anthony Juekema nos da un buen resumen de la tradición cristiana sobre el estado intermedio. Tal vez ustedes entiendan mejor a Anthony Juekema. Desde el tiempo de San Agustín, el gran padre de la iglesia, los teólogos cristianos han enseñado que entre la muerte y la resurrección de las almas de los hombres, disfrutan de un descanso mientras esperan que se complete su salvación. Es necesario dejar algo claro, y es que el estado intermedio no es nuestro destino final, sino es algo temporal. Lo voy a decir otra vez. Los grandes teólogos han enseñado que entre la muerte, cuando ellos mueren, y la resurrección de las almas, que cuando Cristo viene por segunda vez, disfrutan de un descanso del estado intermedio, mientras esperan que se complete su salvación. ¿Cuál es la plenitud de la salvación? Cuando el espíritu se junta con el cuerpo glorificado. Ya entendimos un poco mejor también. Entonces hay que hacer una distinción entre el estado intermedio y lo que llamamos el cielo. Siguiendo el texto que estamos leyendo, dice que la resurrección de los muertos será con los que estén vivos, y que los muertos resucitarán, los vivos irán donde están los muertos, y todos se unirán con el Padre que desciende de los cielos. Y esto se llama el rapto, el arrebatamiento. La palabra rapto viene del latín, que significa aprovecharse o adueñarse. Pero lo que habla es que es algo hecho con fuerza, y es algo que pasa de repente y es como irresistible. ¿Quién se va a resistir cuando el Señor lo llama a uno? Entonces el rapto es cuando de repente el Señor llama con fuerza y es irresistible su llamado. Los muertos se levantan, los que están vivos se levantan y se encuentran con el Señor en las nubes. Es importante pensar en esto de las nubes porque nos da una imagen celestial. La Biblia habla de que las nubes son el carruaje del Señor. Los creyentes, tanto los que vivían transformados y los resucitados que estaban dormidos, serán arrebatados de la tierra para encontrarse con el Señor en el aire. Y este es el punto culminante de la parusia. El punto culminante de la venida de la presencia de Dios es cuando los que dormían, los que estemos vivos. ¿Se dieron cuenta de lo que acabo de decir? Como para que venga el Señor ya. Los que estemos vivos, los que dormían, nos contamos con el Señor. Ese es el punto culminante de la parusia. Esta reunión con el Señor será el punto culminante de la parusia. Es una reunión personal entre Cristo y sus santos redimidos, que van ahora a tener cuerpos glorificados. El novio celestial recibe a su novia, que es la iglesia.
Todo esto sucede en las nubes, en el aire. Las nubes son un símbolo de la presencia de Dios. Ahora estaremos todos con el Señor y a partir de ese momento seremos parte del juicio de los ángeles y del juicio de las personas. La Biblia enseña que nosotros juzgaremos junto con Cristo. Ahora, a partir del arrebatamiento, a partir del rapto, hay varias teorías que hablan del milenio y hablan de otras cosas que el texto no habla el día de hoy, entonces no les voy a hablar el día de hoy. Cuando el texto lo hable, lo hablamos. Lo que debemos de saber es que nos juntaremos con el Señor en el aire, con los que hayan dormido también, y que esa es la final de la parusia y que a partir de ahí vamos a empezar a reinar y a juzgar a los ángeles y a las personas que están vivas. Pero ahora viene una parte lindísima, que es que cuando se habla de los creyentes, cuando se van a encontrar con el Señor, esa palabra encontrar, en el griego, en el original, es la palabra apantesis. Y esta palabra apantesis es una palabra que significaba un poquito parecido a la parusia, solo que es más poderosa. Les voy a explicar qué significa apantesis, que la Biblia nos está diciendo que es cuando el Señor se encuentra con nosotros. La palabra apantesis se utilizaba, parecido a parusia, cuando venía un rey o venía un gran dignatario a un pueblo. Pero no solo cuando venía un rey y venía un gran dignatario, porque eso es parusia. Cuando venía un rey o un gran dignatario, las personas más importantes de ese pueblo salían del pueblo a recibir al dignatario y al rey que ya venía. Entonces no lo esperaban en el pueblo, sino que salían a recibirlo para traerlo y venir con él al pueblo. ¿Qué nos está diciendo esto? Los muertos, los que estaban dormidos, los que estamos despiertos, vamos donde está el Señor para recibirlo. Y mi creencia, porque hay otras creencias, mi creencia es que apantesis, estamos en la apantesis, salimos de nuestro pueblo a recibirlo. Una vez que lo recibimos, venimos con él, cielos nuevos, tierra nueva. Entonces es lindísimo. No es parusia, no es que lo estamos esperando, es que tenemos tantas ganas y Él es tan digno que salimos de donde estamos para recibirlo y venirnos con Él. Eso sí es chiva. Y veamos lo que dice el versículo 16 al 18. Ya hemos leído un poco. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Del versículo 16 al versículo 18 se nos da una secuencia de eventos y creo que es importante que los tengamos claros. El primero es que el Señor mismo descenderá del cielo. El segundo es que los muertos en Cristo resucitarán primero. El tercero es que los que estemos vivos seremos unidos con ellos en las nubes. Y el cuarto es que el proceso de nuestros cuerpos serán renovados de forma gloriosa. Y el último es que estaremos con el Señor para siempre. ¿Cuál es la secuencia? El Señor descenderá en las nubes. Los muertos en Cristo resucitarán a unirse con Él.
Los que estemos vivos, subiremos y estemos con ellos en las nubes. Después nuestros cuerpos serán glorificados y de último estaremos con el Señor para siempre. El propósito de esta secuencia es para ayudarnos a ver que los muertos en Cristo no se perderán de la resurrección. De hecho, van a ser los primeros en disfrutarla. Y ya para ir terminando, porque ya vimos todo el texto, les quiero decir que la muerte no determina nuestro destino y no es el factor determinante en cuanto a la bondad del Señor para con nosotros. Él ha vencido la muerte, entonces ya sea que vivamos o muramos, Él siempre va a ser un buen Señor. En el versículo 18 es interesante porque Pablo dice a sus lectores que se animen unos a otros con estas palabras. Y el ánimo entre los cristianos no es como simpatía. Nos va a ir bien. Vas a ver que vamos a ganar. No es esto lo que está hablando Pablo. Pablo está hablando está hablando de algo basado en una esperanza de verdad. Entonces no es como vamos hacia adelante, vas a saber que vamos a llegar, sino es que tenemos marcado en nuestro corazón y en nuestra mente lo que ha de suceder con nosotros, la realidad más potente de nuestras vidas. Estaba haciendo el sermón del próximo fin de semana acerca de la resurrección y el título del sermón dice la pregunta más importante del mundo. ¿Y cuál es la pregunta más importante del mundo? ¿Resucitó o no Cristo Jesús? Y eso es lo que quiere Pablo, que hablemos entre nosotros y nos animemos. No es póngale, vamos. Es Cristo resucitó y usted también va a resucitar. Las primicias fue Él y usted después. Las palabras de Pablo en este pasaje nos retan hoy pensando en si nosotros compartimos la misma anticipación que los tesalonicenses estaban teniendo de la parousia. Yo les conté el fin de semana pasado que mi hija la invitaron a la playa y se fue del viernes al lunes a las 8 de la noche. Y yo estuve sufriendo y estaba el lunes deseoso de que llegara. De hecho llegó y yo la saqué del carro donde venía y la fui a acostar. Estaba demasiado deseoso que llegara ella, la había extrañado muchísimo. Tenía una anticipación de que ella llegara. Eso es lindísimo cuando le pasa a uno con la esposa, como le está pasando a Hernán, le pasó a Arturo. Que se le va a uno la esposa o se va a uno y no hay nada mejor que eso, porque extraña a uno y se da cuenta que uno está enamorado y anticipa la llegada. Y algunas mujeres que cocinan muy bien, uno dice, fue pucha, ya otra vez voy a comer rico, ya no voy a comer atún todos los días. Eso no es machismo, estoy diciendo que las que cocinan bien. Yo sé que hay hombres que cocinan. Pero lo que quiero decir es que hay una anticipación. ¿Cuándo va a llegar ella? ¿Cuándo va a llegar mi esposa? ¿Cuándo va a llegar mi amigo que estudia en los Estados Unidos? ¿Cómo vamos a tener una anticipación mayor que la que un día vamos a estar con Jesucristo? No debe haber ninguna cosa que se compare con eso. Dele vuelta en su cabeza hoy, dele vuelta en su cabeza mañana en la mañana, el lunes anticipe el gran acto de Dios, la culminación de la salvación. La salvación no es cuando el Espíritu Santo nos regenera, la salvación no es cuando recibimos el Espíritu Santo, la salvación es cuando estamos en su presencia.
¿Será que el concepto de estar con el Señor nos emociona? Ojalá podamos decir junto con Juan lo siguiente: el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Maranatá, ven Señor Jesús. Vamos a ponernos de pie. Oremos juntos. Señor, es interesante que podemos llamarte Abba, Papito, pero al mismo tiempo tú mereces que te llamemos Señor, Rey Celestial, Padre Santo, porque eres todas esas cosas, Señor. Señor, hay personas en esta habitación que tienen miedo a la muerte. Y tú les dices hoy que porque están en Cristo, han puesto su fe en Él, no deben de tener ningún miedo, porque tú los vas a resucitar. Pero hay personas que estén en este salón, Señor, que no están en Cristo, que deberían estar preocupadas de su futuro, pero tienen que saber que tu mano los está llamando, que tú quieres darles salvación, paz en su corazón y seguridad de lo que va a suceder con ellos. Señor, celebramos de gran manera que así como tú resucitaste, nosotros resucitaremos. Que habrá un día glorioso donde sonará el voz de mando, la voz del arcángel, la trompeta, y sabremos que tú nos estás esperando en las nubes, Señor, y iremos contigo y vendremos en un viaje triunfal. Te damos gracias por tu palabra, porque nos enciende, porque nos da de comer, porque nos da un propósito, porque hoy leímos que después de trabajar y desgastarnos, vendrá el refresco. Aumenta nuestra fe, Señor, y que tu parousia sea el fundamento de nuestra fe. Señor, vendrás, los muertos se levantarán contigo, después nosotros, y después nos darás cuerpos gloriosos. Que así sea.